Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco por estar aquí como cada jueves en estas webinars gratuitas que estamos realizando en ID Talento. Les agradezco a las personas que se vienen conectando semana tras semana y a las personas que son nuevas les doy la bienvenida a estos espacios. Cada jueves tenemos una sesión distinta sobre una temática particular del área de talento humano o del área de selección muy especial hacia allí, como también algunos temas de interés de otras áreas de recursos humanos y de talento. La semana pasada y a lo largo de las últimas semanas hemos estado hablando sobre los modelos de selección y de reclutamiento 5.0. ¿Sí? La temática para el día de hoy es un modelo de selección remoto, que sí, que está asociado al reclutamiento 5.0, pero pues ya en términos generales, ¿cómo lo podemos implementar? ¿Por qué es importante dar el salto a un modelo de selección remoto? Entonces, bienvenidos a la webinar de hoy. Les recuerdo, mi nombre es David Beltrán, yo soy psicólogo, soy especialista en gerencia del talento humano y trabajo acá en ID Talento hace un tiempo para acá capacitando a las personas en nuestro software. Nosotros somos un software, una ATS, y realizamos todo el tema de automatización de tareas virtuales y modelos de selección virtuales para diferentes compañías. Bueno, dando inicio para la temática, creo que ya se conectaron todas las personitas. Tampoco, sin embargo, bueno, ya para dar inicio a la temática, entonces es importante como modelo de introducción recalcarles la importancia, ¿sí?, de implementar un modelo de selección remoto porque estamos en un mundo cada día más digitalizado, más conectado, ¿sí?, donde las organizaciones tienen que adaptarse a ese cambio, a esa modernización de la tecnología y de la era digital, ¿sí? Durante muchos años los modelos de selección se habían basado en métodos tradicionales, ¿sí?, entrevistas presenciales, pruebas de papel, ¿sí?, limitación geográfica para realizar entrevistas. Sin embargo, bueno, ya con la llegada de las nuevas tecnologías, de la red, del Internet, en Colombia, bueno, en un paréntesis acá, en Colombia esto ha tenido una evolución más lenta que en otros países, entonces acá hemos notado ese cambio mucho más lento, ¿sí? Y hasta el día de hoy es donde empezamos a ver post pandemia la importancia de realmente implementar un modelo remoto. Entonces, surgiendo de las nuevas tecnologías, las empresas tienen que adaptar, ¿sí? Y tienen que tomar un enfoque revolucionario de un modelo de selección que realmente funcione y llegue a las personas de la manera y del método en que ellos están buscando trabajo, ¿sí? Ellos están ya usando las tecnologías digitales, pues nosotros ofrecemos un proceso de selección digital. Esa es la intención, que adaptemos nuestro modelo, ¿sí? Que abordemos toda la captación e incorporación del talento a través de tecnologías de la información. Entonces, aquí les dejo un aspecto muy importante que es el COVID, ¿sí? En Colombia aceleró el proceso porque realmente aún seguíamos manejando modelos de selección híbridos, ¿sí? Con pruebas físicas y demás, pero de la pandemia y que la pandemia haya llegado a nosotros influyó muchísimo en el hecho de adaptar un modelo remoto porque las empresas que no lo hacían se vieron obligadas a hacerlo, ¿sí? De pronto ya habían otras compañías que lo estaban haciendo, especialmente las que buscan o seleccionan perfiles del área de TI, ¿sí? Programación y demás de software, ya lo habían hecho, pero las demás empresas no, y se vieron obligadas, ¿sí?, a dar este salto y realmente están descubriendo, ¿sí?, las bondades y los beneficios que tiene hacer un modelo de selección remoto, como también algunas debilidades, porque yo no creo que sean debilidades implícitas en el modelo, sino debilidades de la compañía que no ha logrado hacer la adaptación correcta, ¿sí? Más que todo en términos de pruebas, informes y demás, que estábamos tan acostumbrados al papel y a lo físico. Entonces el COVID dio un salto muy importante en Colombia y digamos que fue el paso obligatorio para empezar a realizar modelos de selección remoto. Bueno, pero ¿qué es un modelo de selección remoto? Como les venía diciendo, es un modelo que utiliza las tecnologías, ¿sí?, que no requiere de encuentros físicos y es una respuesta a las necesidades actuales, ¿sí?, de las organizaciones para encontrar el talento. No sé si de pronto los que están acá, si hacen selección de personal, han notado que post pandemia realizan una convocatoria y lo que antes hacíamos que llegaran, no sé, hacíamos una convocatoria abierta en CompuTrabajo, en redes sociales, y colocábamos un sitio y llegaban de 100, 200 personas que citamos, llegaban el 80, el 90%, ¿sí? De 100 llegaban 80 personas a entrevista, 90, y post pandemia citamos y ya nos llegan 10, 5 personas, o sea, el porcentaje de cumplimiento de los candidatos a las citas presenciales se disminuyó drásticamente, y esto es debido a que, pues obviamente ellos hicieron una adaptación a modelos de selección remoto.
y esto es una necesidad actual, ¿sí? Y es una necesidad empezar a hacerlo porque si no nos vamos a quedar sin encontrar el mejor talento y nos vamos a quedar sin poder seleccionar las personas que realmente necesitamos para cubrir una vacante. Entonces, modelo de selección es aquel que se apoya en herramientas digitales, ¿sí? Como ID Talento, que es una herramienta digital de selección, ¿sí? Y otras ATS para hacer todo su proceso de selección, ¿sí? Y es una respuesta a una necesidad actual, y eso lo vamos a encontrar, y sí que cada una de las personas que están acá se ha dado cuenta de este fenómeno cambiante a la hora del reclutamiento. Bueno, ¿qué beneficios nos trae un modelo de selección? Sí, hay beneficios tanto para el candidato, modelo de selección remoto, tanto para el candidato como para nosotros como organización, ¿sí? Sin lugar a dudas, para el candidato, una mayor flexibilidad, ¿sí? Le permite al candidato equilibrar sus responsabilidades personales porque estas no paran. Por el contrario, cuando uno no tiene trabajo, cuando uno está del otro lado como candidato, las responsabilidades personales se incrementan, ¿sí? Digamos que suele pasar que empiezan a haber más responsabilidades en la casa porque como no estás trabajando, entonces cuida al niño, cocina, llévalo, no sé, arregla esto, merca, sal por esto, empiezan a haber muchas más responsabilidades personales, ¿sí? Y digamos que el candidato encuentra una flexibilidad de seguir en su casa, realizar un proceso al momento que él puede, ¿sí? Y poder seguir con su vida y sus responsabilidades personales que no se detienen y por el contrario, pues se ven en incremento en estas épocas de desempleo. Entonces, al candidato le permite eso, ¿sí? Y obviamente va a estar mucho más motivado a participar de un proceso por esto mismo, por esta flexibilidad. También le permite no tener una barrera geográfica, ¿sí? O económica. También, post pandemia y con toda la crisis económica que estamos viviendo por los cambios mundiales X o Y, muchas personas, y también lo he vivido cuando estaba realizando selección fuertemente, que los candidatos no asistían, no, mira, es que no conseguí para el pasaje, ¿sí? Es que Bogotá, no sé, para ir a entrevista tengo que tener 10.000 pesos, ¿sí? Y si yo fuera y, bueno, supiera que soy seleccionado, esa es una excusa que dicen, ¿no? Yo me los gasto, pero así no puedo arriesgarme porque me toca asistir a las entrevistas que me quedan cerca y demás. Eso suele ser una excusa muy común a la hora de hacer reclutamiento en los candidatos y es una excusa válida, ¿sí? Porque las ciudades cada vez son más grandes y cada vez son más costosas en términos de movilidad y cuando uno está desempleado hay que tener un ahorro, ¿sí? Hay que generar un ahorro económico y presupuestal sin lugar a dudas. Entonces, esta barrera económica para los candidatos se desaparece. Y segundo, la barrera geográfica. No solo porque a la hora de las distancias para llegar a una entrevista, que suelen ser muy engorrosas a veces, las personas dicen, no, bueno, yo voy a trabajar, pero para ir a una entrevista, pues digamos que tengo 2 o 3 entrevistas en el día, me toca solo ir a una, ¿sí? A la que esté más cerca. ¿Por qué? Porque la otra me queda muy lejos y si voy a una no voy a la otra y demás. Estas barreras empiezan a desaparecer, tanto la económica como las de las distancias de la ciudad para los candidatos, ¿sí? A la vez son beneficios para el candidato, pero a la vez se vuelven un beneficio para la organización, ¿sí? Entonces es muy importante que encontremos ese equilibrio. Ya para la organización empiezan a haber unos beneficios muy importantes, ¿sí? El primero de ellos es el alcance de los candidatos. Precisamente, como no hay barreras geográficas, hay mucho más talento disponible, ¿sí? Y hay muchas más personas motivadas a ingresar a un proceso virtual. Entonces, mi invitación es que hagan el ejercicio que hacíamos antes de pandemia. Hacíamos una convocatoria abierta y llegaban las personas 80, 90. Ahora hagamos una convocatoria virtual, un Meet, donde todo el mundo se puede unir a una reunión virtual, a una entrevista, y la dejan abierta y verán cómo se conectan un montón de personas, porque ya la gente se adaptó y la gente aprendió de estos modelos remotos sin lugar a dudas. Es muy importante. Sí, y hacemos los ejercicios prácticos y se van a dar cuenta que es una realidad. Y pues sin lugar a dudas, la parte académica, si empezamos a hacer investigación académica de lo que se ha estudiado en modelos de talento y selección, la dinámica de los candidatos ha evolucionado y los estudios han arrojado que están más motivados por realizar procesos virtuales, ¿sí? Y por asistir a procesos de selección digitales 100%, mucho más que los presenciales y ya digamos que el índice, y es una realidad, es una estadística 100% veraz. Otro aspecto para la organización es la eficiencia en el proceso, perdón. El proceso es mucho más rápido, ¿sí? No hay un exceso de programación ni de etapas abrumadoras, ¿sí? No tenemos que, por ejemplo, bueno, viene eso de entrevista y luego tienes que volver a la entrevista con el jefe inmediato y luego con el jefe del área y luego tienes que venir 3, 4 veces y tienes que, la entrevista acá dura 3 horas, la otra dura 4, la otra dura 3, la otra vuelve a durar 2, ¿sí?
Digamos que ese exceso de burocracia en un proceso de selección se empieza a eliminar con el proceso digital, ¿sí? Porque el proceso digital nos permite, como lo hacemos nosotros acá en ID Talento, hacer la evaluación completa, pruebas, entrevista con jefe inmediato, se programa automáticamente, se unen en el mismo espacio, ¿sí? En otro espacio donde concuerden las agendas de las dos personas implicadas y demás. Todo esto, ¿sí? Genera un beneficio muy grande a nivel también de costos del proceso, porque entre un proceso más largo sea, más costoso se vuelve, ¿sí? Entre más largo es, más costoso se vuelve, ¿sí? Ahorro de tiempo, definitivamente, ¿sí? El ahorro de tiempo y en este mundo de las organizaciones y este mundo empresarial, el tiempo es dinero, ¿sí? Tanto para el candidato como para la organización, sin lugar a dudas. Y es acá donde empiezan a aparecer los métodos de evaluación 5.0 de los que hablábamos la semana pasada, ¿sí? Los métodos de evaluación 5.0, 100% digitales, permiten eso, ¿sí? Lo que hacemos acá en ID Talento. Una evaluación 100% digital sin perder la calidad, ¿sí? Y la confianza en el proceso. Bueno, otros beneficios que encontramos para los candidatos, primero, mayor privacidad y confidencialidad. ¿A qué se refieren con esto? Los candidatos, ¿sí? Son más conscientes de la información que están entregándonos, ¿sí? De manera digital que presencial, ¿sí? Y de lo que van a hacer con esa información, porque es que no hay forma de crear un software como Editalento sin tener un control de políticas de tratamiento de datos y sin que ellos hayan aceptado esta política. Entonces, hay más control en el tratamiento de los datos y ellos saben para qué están haciéndolo porque están inscribiéndose en un proceso de selección donde automáticamente un sistema o automatizado nosotros podemos hacer que lea que va a ser solo para un proceso de selección y que ahí van a estar sus datos protegidos, ¿sí? Y que nadie más va a tener acceso físicamente a ellos, ¿sí? Porque las personas dicen en muchas ocasiones, bueno, ¿y usted qué hace con esa hoja de vida después de que la deseche? Si no la rompió, alguien va a poder verla en la basura, no sé, lo físico permite una vulnerabilidad muy grande también en términos de tratamiento de datos y de la información de las personas. Y ellos van a poder retirar la información cuando las deseen, ¿sí? Digamos que en muchas ocasiones las personas, cuando ya no quieren que una organización tenga sus datos, tienen que ir hasta allá a hacer un radicado y demás. Cuando ya es estas metodologías digitales que tienen un control mucho más estricto, pueden o solicitar una reversión automática de la inscripción a la plataforma donde ahí estén funcionando y el sistema lo tiene que hacer. Entonces, es un mayor control, ¿sí? De sus datos y de su privacidad por ese lado. También hay un menor estrés y presión sobre el candidato, ¿sí? Porque una entrevista presencial, sin lugar a dudas, y está demostrado también académicamente en muchos estudios, genera mucha más presión sobre el candidato que un modelo remoto, ¿sí? El hecho de tener que asistir hasta allá y estar de frente con 5 o 6 personas que te van a hacer un proceso de selección, ¿sí? Genera un estrés y una presión sobre el candidato que al final puede llegar a afectar la calidad del mismo proceso. Puede que el candidato tenga ciertas competencias que estamos buscando, ¿sí? Y tenga la experiencia y todo lo que estamos buscando para cubrir la vacante, pero ese punto, ¿sí? De la barrera presencial, donde estás quizás en un ambiente donde no te vas a encontrar en tu vida laboral rodeado de 7, 8 personas haciéndote preguntas, 5, 6 etapas, donde te están preguntando y atacando y no sé, la persona puede sentir eso precisamente, que lo están atacando, que lo están bombardeando de manera presencial, abruma, ¿sí? Y el modelo digital permite un control sobre eso, ¿sí? Elimina esa barrera y quizás hay una mayor calidad a la hora de hacer la evaluación y somos más conscientes de la evaluación que estamos realizando con el candidato. En términos de la organización, ahora pasando al otro lado, hay una reducción de costos, sin lugar a dudas, ¿sí? Porque a lo vez que para los candidatos ya no hay desplazamientos para hacer una entrevista, puede que nuestros empleados o nuestro talento de selección tampoco tenga que desplazarse para hacer una entrevista, ¿sí? O que de pronto un jefe inmediato tenga que salirse de la planta, ¿sí? Y dejar de trabajar un tiempo prudente por ir a realizar unas entrevistas presenciales que son bastante largas y esto genera una pérdida al final en términos de económicos. Tampoco tenemos que tener toda la logística de espacios, ¿sí? La mayoría de compañías que hacen entrevistas presenciales tienen un salón para entrevistas, 2, 3 salones, una silla, una sala de espera, ¿sí? Todos estos espacios generan un costo sin lugar a dudas que puede ser aprovechado por la organización para otros, no sé, otros áreas de la compañía que puedan ser aprovechadas, ¿sí? Entonces, todo el tema del gasto de, por ejemplo, de las pruebas, lapiceros, lápices, borrador, documentos, impresiones, en todas estas pruebas presenciales,
Entonces esos informes y demás se eliminan. Entonces hay una reducción de costos muy importante a la hora de realizar un modelo de selección remoto. Y sin lugar a dudas, employer branding, ¿sí? Que empieza a ser muy importante, la marca empleadora, empieza a surgir aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque da una imagen de modernidad y de flexibilidad a los candidatos. Entonces la organización se empieza a volver, ¿sí? Un foco, ¿sí? De flexibilidad sobre las personas, empieza a generar una imagen, no, mira, el proceso allá es digital, es rápido, le dicen a unos que sí o sí no es del computador, ¿sí? Eso es lo que dicen las personas, ¿sí? Tomémonos el tiempo de mirar qué están diciendo las personas de nuestro proceso de selección presencial y nuestro proceso remoto. Y sin lugar a dudas esto proyecta una imagen muy favorable y va a hacer que los candidatos y lo que se dice de nosotros en términos de selección hacia afuera, ¿sí? Hacia los stakeholders y todos los interesados en la compañía, sea positivo. ¿Sí? Esto genera realmente un impacto muy bueno en nuestro proceso de selección. Bueno, ¿cómo podemos hacer un proceso de selección remoto? ¿Sí? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo primero que necesitamos? Lo primero, saber qué necesidades tenemos de selección y qué requisitos. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Como vemos acá, hay que identificar las etapas del proceso de selección que estamos realizando. ¿Sí? Si ya vamos a dar el salto a la era digital, ¿cómo estamos haciendo nuestro proceso actualmente? ¿Cuáles son las etapas que tiene? ¿Sí? Entonces yo lo que primero hago es, no sé, elaborar el perfil, la requisición, postulación, publicación, revisar los postulados, filtrar cómo lo estoy haciendo, los llamo, que vengan acá, hagan la prueba, luego se devuelvan, vuelvan acá otro día. Identificar todas las etapas reales, ¿sí? Que estoy ejecutando en un proceso de selección y determinar cuáles de esas etapas realmente tienen que ser necesarias presenciales o no, ¿sí? O cuáles puedo hacer de manera remota. Que estoy seguro que cuando hagamos ese análisis vamos a darnos cuenta que cualquier etapa que hagamos presencial, ya hoy en día hay una herramienta digital como ID Talento, como nosotros, que la puede hacer de manera digital, ¿sí? Entonces, hay que empezar a dar ese salto y hacer ese estudio para darnos cuenta de qué herramientas se cuentan en el mercado y con el cual lo podemos hacer mejor y más rápido, ¿sí? Lo segundo, pues tener la infraestructura tecnológica adecuada en el mercado. Esto es muy importante para poder hacer un proceso de selección digital, ¿sí? Tener una infraestructura digital. ¿A qué nos referimos con eso? Que en el mercado existen herramientas, existen las ATS, ¿sí? Los softwares de administración de talento, como nosotros, como ID Talento, y algunos otros que encontramos en el mercado, que ya hoy en día esto es lo más común, ¿sí? Mirar qué herramienta de estas se nos adapta en el proceso y que realmente nos puede ayudar y acompañar en la adaptación de nuestro modelo, ¿sí? Y qué herramientas existen para evaluar talento, ¿sí? Para hacer entrevistas, evaluaciones, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí en la parte inferior, para hacer comunicaciones en línea, ¿sí? Que realmente fluyan y funcionen. ¿Qué herramientas existen que nos permiten adecuar nuestro modelo, evaluar, entrevistar, comunicarnos, mensajearnos en el mercado? Bueno, tres, adaptar nuestros métodos de evaluación, sin lugar a dudas. Si estamos haciendo un proceso de selección con lápiz y papel, con la prueba del Guartec, con todo respeto de los que le realizan, que ya es una prueba que realmente en el mercado está y en los procesos de selección está ya ahorita, como lo llamamos nosotros acá en selección, y es una palabra muy coloquial y me disculpan, quemada, ¿sí? Es un proceso, es una prueba que realmente ya las personas, todos conocen, todo el que haya hecho una entrevista del 2015 para atrás en algún momento ha hecho el Guartet y lo conoce y sabe cómo es y ya ha investigado en Google cómo funciona. A veces saben más de ello, de la prueba, que nosotros mismos. Y es increíble la información que hay. Todo el manual completo está en internet. ¿Sí? Todos estos procesos físicos en papel de la figura humana, del 360 por competencias manual y demás, son herramientas que realmente llevan muchos años en el mercado y que a pesar de que en algún momento tuvieran una confiabilidad muy alta, hoy en día ya no están siendo tan confiables y ya no están dándonos la estandarización que realmente requiere un proceso de selección. Entonces empezar a determinar qué pruebas, qué estamos evaluando con esas pruebas, qué queremos, ¿sí? Determinar, no sé, control de impulsos, competencias, comportamiento, no sé, comunicación, trabajo en equipo, ¿qué queremos? Definir eso y ver qué herramientas lo hacen en el mercado, ¿sí? Como por ejemplo acá en ID Talento tenemos pruebas de competencias estandarizadas y convalidadas que podemos personalizar, podemos cliquear qué competencias queremos. Tenemos el DIS, que lo coloqué acá en la gráfica precisamente porque es una de las pruebas más utilizadas en la actualidad, ¿sí? Sin lugar a dudas, es una de las pruebas con más confianza en los procesos de selección actuales, ¿sí? Es una prueba que estamos evaluando a nivel
completo, ¿sí? Dando un modelo predictivo de comportamiento organizacional de las personas en 4 factores, ¿sí? Esta es una prueba que realmente está funcionando mucho y es muy bueno que conozcas y que la conozcan, ¿sí? Que nos empecemos a formar en ella las personas que estamos en selección y que la utilicemos de la mejor manera, porque muchas empresas ya han hecho su estudio, ¿sí? A nivel local en Colombia, a nivel internacional, y genera con una confiabilidad por encima del 90% en casi todas las organizaciones donde se ha hecho. Y eso es una confiabilidad que casi ninguna prueba tiene en el mercado. ¿Sí? Entonces hay que aprovechar el DIS, hay que aprovechar herramientas digitales para evaluar, no sé, valores, como acá en Editalento que tenemos para evaluar valores, para evaluar competencias, para evaluar un modelo de predicción comportamental como el DIS, ¿sí? Filtros automáticos, como tenemos acá, ¿sí? Filtros que el sistema nos permite determinar a través de inteligencia artificial, ¿sí? Que es lo que les hablaba la sesión pasada, aprovechar la inteligencia artificial que ya tienen las herramientas, que hoy en día es muy conocido con ChatGPT y todo el tema, pero la inteligencia artificial ya se lanzó hace un tiempo y ya la tienen muchas ATS como nosotros para evaluar personal, ¿sí? Otro paso que tenemos es la comunicación del proceso remoto a los candidatos. Obviamente hay que empezar a pensar, ¿sí? Si venimos realizando un proceso presencial hace 20 años acá en la compañía, pues digamos que dar ese salto de manera paulatina, ¿sí? Y que las personas entiendan que ya no se hacen los procesos de esta manera y que cambie la cultura primero interna, ¿sí? Que las personas que trabajan con nosotros sepan cómo se está evaluando el nuevo talento y que a su vez una comunicación externa, que las personas sepan, ¿sí? Que a través de nuestro community manager, que también se ha hecho una figura muy importante en las compañías, comuniquemos en nuestras redes y demás que los procesos son virtuales, digitales, empecemos a expandirnos por ese lado, ¿sí? Nosotros acá en Editalento tenemos una automatización de esa comunicación, por ejemplo. Tenemos chats que, no sé, dan la bienvenida a las personas. Tenemos un proceso que saluda de manera personalizada al candidato, ¿sí? Que lo guía en el proceso, que le explica las pruebas como si tú estuvieras allí, ¿sí? Que lo acompaña por cuando no entiende, cuando ve que puede haber un error, cuando, no sé, no entiende una pregunta. Puede preguntarle a un bot y se le va a responder, ¿sí? Y puede haber una instrucción que le va a aclarar eso. Entonces, ya existen esas herramientas. Yo sé que suena, para de pronto los que no manejan una herramienta, un ATS o un software de reclutamiento 5.0 como nosotros, suena muy increíble que pueda suceder eso, pero ya existe. Sí, ya existe bots de evaluación de talento automatizados, como si estuviéramos allí explicándole al candidato todo el proceso. Lo acompaña, le agradece cuando no queda seleccionado, lo invita cuando da cierto puntaje en las pruebas automáticamente a otro proceso. Ya tenemos toda esta automatización, ya existe, ¿sí? Y ya existen maneras de comunicar claramente los procesos. Bueno, y pues finalmente, ¿qué sigue en un proceso de adaptación remoto? Capacitar al equipo de reclutamiento, claramente. No todas las personas, y digamos que menos los que somos profesionales de talento humano, egresados de procesos o venimos de procesos de selección del 2015, 17 para atrás, ¿sí? Cuando las herramientas digitales no eran tan relevantes, ¿sí? Hay que capacitarnos, hay que ingresar a estos espacios, ¿sí? Saber que existen, ¿sí? Estar muy pendientes de los espacios gratuitos, capacitarnos, mirar en internet qué es una ATS, cómo funciona, ¿sí? Saber qué modelos existen y cuáles se han adaptado de la presencialidad, superando la calidad de estos modelos, ¿sí? Y acá me gusta mucho hablar del modelo de selección STAR, ¿sí? No sé si lo conozcan. El modelo STAR es un modelo de entrevista por competencias, ¿sí? O un modelo de evaluación por competencias, donde se evalúa situación, tarea, acción y resultado. Este es un modelo muy utilizado también por las compañías en la actualidad, ¿sí? Que nos permite entender al candidato en un componente real, en un componente situacional, ponerlo en una situación real y que la solucione. ¿Sí? Es un modelo de assessment, es un modelo estandarizado que dio su salto a la digitalización. ¿Sí? Y les voy a hablar un poquito del modelo estar acá como un paréntesis. ¿Sí? Es esa metodología que nos permite evaluar a las personas. ¿En qué consiste? ¿Sí? Le ponemos una situación al candidato, ¿sí? Donde tiene que él contarnos un contexto en el que se encontraba un problema, le ponemos un problema, una situación, no sé, cuénteme la última vez que tuvo que, no sé, comunicarse de manera efectiva para resolver un problema en su equipo de trabajo, en el equipo que usted lideraba. Él tiene que describir esa situación, no, me encontraba haciendo esto y además surgió un problema, ¿sí? Tiene que contarnos el escenario. Luego,
explica cuál fue su tarea o cuál era su objetivo. Entonces él nos dice, no, mi objetivo era que se solucionara, que se pudiera entregar el indicador en la fecha que lo necesitábamos hacer. ¿Sí? Luego le pedimos que diga qué acciones hizo, que esta es como la parte más importante del modelo STAR. ¿Qué hizo para que eso se solucionara? ¿Cómo tuvo que comunicarse de manera efectiva? Así que nos cuente y ahí evidenciamos si realmente tiene esa competencia o no. Sí, que él nos empieza a contar, no, entonces yo tuve que hablar con Juanita y le tuve que decir esto y le tuve que explicar de esta manera, luego me senté con el jefe, los senté a los dos, les hice que hablaran y demás. Entonces él nos cuenta qué acciones realizó, ¿sí? Entonces, ya tenemos la situación, la tarea y qué acción. Y al final que nos diga qué resultado le dio, si realmente funcionó, ¿sí? Que si hubo algo tangible que impactara realmente, que si puede demostrar con algún argumento que sucedió, ¿sí? Y que si no, cómo lo demuestra que funcionó y demás, cómo demuestra que alcanzó el objetivo, ¿sí? Ese es el modelo STAR y ese modelo que solíamos utilizar de manera presencial, ¿sí? En un assessment, ya se puede hacer de manera digital, ¿sí? Hoy en día tenemos herramientas para crear tareas y evaluar competencias. Acá en Talento tenemos esa herramienta que evaluamos una competencia, queremos encontrar, no sé, trabajo en equipo, ¿sí? Podemos crearle a través de una entrevista asincrónica que le llamamos acá, un proceso de selección, ¿sí? Un proceso de selección a través de STAR, ¿sí? Donde él resuelva la tarea, se grabe, ¿sí? En tiempo real y nos explicándonos cómo es. Luego de eso, le salga la tarea, un video de nosotros preguntándole la tarea y demás, podemos dejarlo pregrabado y la persona se responda a nuestras pregrabaciones como si estuviera allí en tiempo real. ¿Sí? Ya existen estos modelos para evaluar a los candidatos de esta manera, con el mismo modelo STAR que se adaptó a la era digital. Y finalmente, después de capacitarnos, conocer las herramientas, ¿sí? ¿Qué sigue? Hacer un seguimiento, ¿sí? Y estar pendiente de las mejoras del mercado, de las mejoras continuas y las adaptaciones de los nuevos modelos de selección, ¿sí? Sin lugar a dudas, hay que tener en cuenta que cada día la tecnología avanza más fuerte y hoy en día con esto de la inteligencia artificial, ¿sí? Y los bots conversacionales que están surgiendo, ya han habido actualizaciones, todos los días hay actualizaciones sobre modelos que podemos implementar en nuestro proceso de selección, ¿sí? Que nos hacen informes, que nos generan indicadores, que tenemos que dejar de pensar en esas ANS que hacemos en un Excel, entre qué candidatos hoy me contrataron estos, tengo estas vacantes, tengo este cumplimiento, todo en Excel, no, ya un sistema nos lo permite hacer y nos hace ese análisis. Entonces, estar pendiente de todas las herramientas que existen en el mercado y que realmente encontremos una que adapte nuestro proceso de la mejor manera. Y esa es la invitación al día de hoy, que conozcan, ¿sí? Y que entiendan cómo podemos evaluar un modelo de selección.